Hola, hola, yo soy Sandra, estudiante de biología, y espero que a todos los que escuchan este podcast les esté yendo excelente el día de hoy. ¿Están preparados para escuchar sobre un gran científico que revoluciona el mundo de la ciencia? Porque yo estoy emocionadísima, pero no tanto como mi compañero Abraham, que me acompaña el día de hoy. Él también es estudiante de biología y tiene una mente brillante, lo que lo hace la persona ideal para contarnos acerca de mi cazador de microbios favorito, que es Robert Koch. Así que primeramente, cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy, Abraham. ¿Estás listo para practicarnos acerca del gran Koch? Hola Sandra, ¿qué tal? Yo me encuentro muy entusiasmado porque por fin llegamos a la cereza del pastel en este podcast, donde hablaremos del científico que se lleva el oro en cuanto a descubrimientos, ya que sin los postulados de Koch y el descubrimiento de la tuberculosis, el mundo de la microbiología no sería igual. Pero no quiero adelantarme, es algo que discutiremos más adelante, ¿cierto? Claro que sí, Abraham. Entonces, ¿te parece si comenzamos con esta amena charla? Por supuesto, hagámoslo. Excelente, excelente. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué te parece si me hablas sobre su infancia? Porque no sé tú, pero yo siempre imagino que los científicos tienen vidas súper locas desde que nacen, como si estuvieran destinados a la grandeza desde el principio o algo así. Te entiendo totalmente, porque es justo lo que pasó con Koch. Aquí te va el contexto. Primero, Koch nació el 11 de diciembre de 1843 en Clausthal, que era una pequeña ciudad minera de Alemania. Y aquí te va un dato que me sorprendió bastante. Él fue el tercer hijo, pero en total eran 13 hijos. Y pues claro, las familias de antes eran muy numerosas. Pero 13, ¿eh? Y aparte, pues fueron 11 hombres y solo 2 mujeres. ¿Y te imaginas? De esos 13 hombres, él fue el más exitoso y el de la mente brillante. Exacto. Sus padres debieron sentirse muy orgullosos de él. Y hablando de sus padres, su padre fue Hermann Koch, un hombre muy inteligente y amaba la lectura. Entonces es claro que mucho de la brillantez de Koch fue heredada de su padre. Tienes razón, la genética sí es un punto fuerte. Así es, y de hecho su padre le heredó también el gusto por coleccionar estampillas de correo y su pasión por el ajedrez y por viajar, ya que su padre de hecho conoció París, Marsella, Nápoles, Inglaterra y Noruega. Al menos tenía pasatiempos y no estaba totalmente obsesionado con la investigación, ¿no? Sí, sabía de los pequeños placeres de la vida. Ok. Bueno, pero ¿qué hay de su madre? De ella no nos has contado nada. No con más ansias, justo iba para allá. Bien, su madre tenía un nombre bastante largo, ¿sabes? Parecía un trabalenguas. Y fue Matilde Juliette Henriette Benwith. Nombre, y ahí tengo un chismecito. A ver, cuenta, soy todo oídos. Bueno, pues la madre de Robert, de hecho, era la sobrina nieta de Hermann Koch, su padre. No inventes, entonces eran familia desde antes de casarse. Y él era muchísimo mayor que ella, ¿verdad? De hecho sí, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Chico, aquí no juzgamos. Nos centramos en los aportes de la ciencia, ¿cierto? Bueno, ahora sí, háblame un poco sobre nuestro querido Koch cuando era niño. Pues mira, él desde pequeño era muy inteligente, tanto que aprendió a leer a los 5 años. Pero eso no es todo. Él aprendió por sí solo, con ayuda de periódicos, y eso no lo logra cualquiera. Sí, de hecho es impresionante. Y bueno, después entró a la escuela y se interesó mucho por la biología, y se fue por ese camino, mientras viajaba recorriendo el país junto a su tío, hecho que también aumentó su curiosidad por la naturaleza. Y si te fijas, es algo que nos sigue apasionando a los biólogos cada que podemos salir a campo, ¿cierto? Cierto, también me pasa. Pues bueno, Koch acaba la escuela, entra a la carrera de medicina, aunque después fueron las ciencias naturales las que dominaron su vida profesional. Ya te lo diré más adelante. Muy bien, prosigue entonces. Ok, ya después, Koch se gradúa de médico a los 23 años, y ese año viaja a Berlín gracias a un premio de investigación que ganó por un trabajo que realizó sobre la intervención neuronal del útero. ¡Wow! Qué ganas de empezar a ganar premios desde los 23 años, ¿no? Sí, de hecho sí. Bueno, con ese premio pudo asistir por 6 meses a un curso de química impartido por Rudolf Virchow, quien prácticamente se vuelve su persona menos favorita. Sí, otro chismecito. Sí, pero espera, déjate sigo contando qué pasó con Koch cuando acaba la carrera. Ah, cierto, perdón. Continúa. Bien, Koch quería ser médico militar, pero como no tenía problemas de la vista, no lo aceptaron, y él se negaba a ser un médico de pueblo, así lo dijo él, que de hecho suena algo prepotente. Pues sí, pero no era lo que él realmente quería. Él aspiraba más hacia ser alguien grande, entonces no le veo nada de malo. Como dijimos hace rato, pues cada quien, ¿no? Así es. Bueno, ¿y luego? ¿Qué hizo Koch entonces? Pues cuando estaba decidiendo qué hacer de su vida, se enamora y comienza una relación con una joven llamada Amy,
quien junto con su padre lo convence de ejercer como médico ahí mismo en Alemania. Ah, qué bonito que lo hayan animado a seguir como médico. Y supongo que es aquí donde se casan, ¿no? Así es, y 2 años después tienen a su hija Gertrude, quien también heredó la inteligencia de su abuelo, lo que le permitió colaborar con su padre en algunos de los experimentos cuando fue mayor. Ya después fue asistente en varios hospitales como médico general, y cuando aprobó su examen para ser médico oficial, se ofreció como voluntario para servir como médico en la guerra franco-prusiana. Oye, ¿pero eso tuvo alguna relevancia en cuanto a sus descubrimientos o qué? De hecho, sí, porque sus experiencias en la guerra le sirvieron en su posterior investigación sobre la etiología de las infecciones de las heridas. En esta, él decía que había diferentes especies de bacterias en las heridas y que causaban diferentes síndromes, como abscesos, sepsis, necrosis en la piel o fiebre. Y ya cuando vuelve a la guerra, sirve como médico oficial para Wallstein de 1872 a 1880. Oye, en ese lugar es donde pone su laboratorio y su consultorio, donde hizo sus más grandes descubrimientos, ¿no? Así es, los puso ambos en una de las habitaciones de su casa, y en su laboratorio tenía un área destinada para pequeños animales, y otro para su equipo, el cual era algo rudimentario. ¿Cómo qué equipo? ¿Y eso no le dificultaba el trabajo? Digo, porque eran tiempos muy diferentes a los de ahora. Pues tenía recipientes de vidrio, una estufa pequeña, algunos instrumentos fotográficos, un micrótomo, una incubadora que él mismo creó, y un microscopio que le regaló su esposa en un cumpleaños. Y pues sí era más difícil, porque no tenía acceso a las bibliotecas ni contacto con científicos. Entonces hacía todo por cuenta propia, lo que lo hacía que su avance fuera un poco lento. Ok, ¿y para qué quería su laboratorio? ¿En qué se puso a trabajar? Allí es donde entramos en el tema principal de soporte. ¿Estás lista? Claro que sí, estaba ansiosa porque llegaras a esta parte. Bien, Koch comenzó a atender las quejas de los granjeros que tenían el problema del anthrax en sus rebaños, e incluso algunos pastores, causándoles la muerte. Claramente Koch no podía permitir esto, y entonces se toma 3 años estudiando este caso, y en 1876 muestra por primera vez en la historia de la medicina que un microorganismo, más concretamente un bacilo, es el causante de la enfermedad. Wow, ¿entonces fue el primero? Bueno, no precisamente. Antes de él, Poyender en Alemania y Rayer y Devane en Francia habían visto el bacilo en muestras de sangre de animales que habían muerto por el anthrax. Pero fue Koch quien estableció la relación científica de causalidad entre el agente y la enfermedad. Para demostrar esto, tuvo que tener testigos que avalaran su descubrimiento. Y es cuando contacta a Kohn, que era un famoso bacteriólogo, y le ayuda con su experimento. Los testigos aprueban su descubrimiento y uno de sus testigos, Cohnheim y Kohn, se hacen sus colegas para contribuir con él. Wow, eso es genial. ¿Y luego qué más hizo? Tengo entendido que tuvo influencia en cuanto a la forma en la que cultivamos bacterias actualmente en medios sólidos, ¿no? Sí, tuvo que ver, y de hecho es un dato muy interesante, ya que él descubrió que podía cultivar colonias en bacterias en gelatina, que resultaba un medio liso, claro y homogéneo, y le quitaba la necesidad de usar animales. Y fue entonces cuando Fanny Hayes, una amiga suya, le sugirió el uso del agar para preparar los medios, ya que ella lo utilizaba en la cocina para gelificar, y desde entonces se usa. Ok. Oye, uno de sus ayudantes era Julius Petri, ¿verdad? ¿No es el que diseñó la caja Petri, que es donde se ponen los medios con agar? Sí, y de hecho, así fue como todo ese equipo se estableció los métodos de cultivo de las colonias bacterianas, que se usan actualmente. Ok. Oye, yo me sé un dato interesante en cuanto a eso, y es que aparte de los métodos de cultivo sólidos, también introdujo los portaobjetos y los cubreobjetos de vidrio, los métodos de tinción y fijación, la óptica microscópica usando aceite de cedro para el objetivo de inmersión y la microfotografía. Sí, y de hecho, a partir de sus técnicas de cultivo, sometía a las bacterias a vapor y a varios productos químicos, y así aprendió que mientras cientos de agentes matan a las bacterias, otros simplemente las inhiben. Entonces, descubre la técnica de esterilización por vapor. Wow, ¿quién diría que todos esos objetos y métodos que para nosotros son normales o cotidianos fueran descubiertos con tanta dedicación? Oye, pero gracias a esto se crean los postulados de Koch y su descubrimiento de la tuberculosis, ¿cierto? Así es, pero no es tan simple, ya que tuvo que pasar otra gran investigación para descubrir lo primero, y esta es sobre el carbunco bacteriano, donde en resumen él descubrió que los patógenos se encontraban siempre en la sangre de los animales enfermos, por lo que tomó muestras de sangre e inyectó a animales sanos, los cuales se enfermaron,
y luego de esto descubrió que los patógenos podían ser aislados y cultivados en el laboratorio sin perder su capacidad patogénica, ya que al inyectarlos en animales se reproducía la enfermedad. Ah, ok, ya recordé. Entonces, a partir de esta investigación surgen los 4 postulados de Koch, ¿verdad? Que según yo, el primero es que la bacteria patógena debe aislarse siempre de animales enfermos y nunca de los sanos. El segundo, cuando un animal está enfermo, la bacteria debe aislarse del cultivo puro. El tercero, si la bacteria inocula a otro individuo, debe reproducirse la enfermedad. Y ya el último, que la bacteria debe aislarse nuevamente en un cultivo puro. ¿Estoy en lo correcto? Claro que sí, son exactamente esos. Primero los publicó en 1882, pero nadie aceptó su descubrimiento, hasta 1890, cuando insiste y los demuestra, y quedan justo como hoy los conocemos. ¿Quién diría que esos postulados tendrían tanta trascendencia en la bacteriología y en la biología en general, no? Pero bueno, dime entonces qué pasó con lo de la tuberculosis. Bueno, primero hay que mencionar que lo logró en tan solo un año, usando cortes de pulmón de los animales infectados, para poder observar los bacilos que causaban esta enfermedad a través de técnicas que él mismo perfeccionó, tiñéndolo, aislándolo, cultivándolo, identificándolo. Y así, publicó la etiología de la tuberculosis, en la que explica que es una enfermedad que avanza muy lentamente y en la que fue muy difícil lograr teñir los agentes, por lo que fue en lo que más se tardó. Ok, sé que luego se le puso el nombre al bacilo de Bacterium tuberculosis y cuando ya lo tenía se cambió por Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? En efecto, porque el bacilo tenía características parecidas a las de los hongos. Y ya después, este descubrimiento siguió con más, como es el trabajo que realizó sobre el cólera, a lo que sus asistentes lograron. ¿Qué lograron? Aislaron el bacilo de la difteria y el bacilo de la tifoidea, y seguían con los avances en la epidemiología de las enfermedades que estaban en su auge. Oye, eso está genial. Pero hasta ahí se queda su super investigación de la tuberculosis. Exacto, nunca dejó de intentarlo. De hecho, después de sus últimos descubrimientos, encontró la cura de la tuberculosis, y al principio se niega a dar detalles de la sustancia que usó, y ahora sabemos que es la tuberculina, y sugiere que se administre en un estado temprano de la enfermedad. Entonces fue todo un éxito, ¿no es así? De hecho, no, ya que los éxitos fueron mínimos, y los efectos secundarios llegaron a ser muy graves. Entonces fue algo que no resultó muy bien. Pero aún así nunca dejó de intentar que la tuberculina funcionara, ¿verdad? No, y de hecho, Koch recibió el Premio Nobel de la Fisiología y Medicina por sus trabajos sobre la tuberculosis, y en su discurso reafirmó su postura sobre que a partir de la tuberculina podía hallar la cura para la tuberculosis. Pero nunca llegó a encontrar la cura, ¿verdad? No lo logró, ya que murió antes de poder conseguirlo, y el 27 de mayo de 1910 en Baden. Chale. Bueno, pues Koch era verdaderamente persistente, y realmente no se conformaba y siempre deseaba ser el mejor. Qué gran científico, ¿no crees? Y qué gran historia la de su vida. Murió tratando de demostrar que sí podía encontrar la cura, y pues eso está genial. ¿Y tú qué crees que hubiera pasado si Koch no hubiera hecho todos esos descubrimientos? Pues primeramente, ¿quién sabe cómo se habría desarrollado la bacteriología médica? Porque surgió con su descubrimiento. Y no existiría el Día Mundial de la Tuberculosis, que es el 24 de marzo, que surgió en reconocimiento del día en que Koch notificó su descubrimiento, y que sirve también para conmemorar la vida y obra de este y los demás cazadores de microbios. También, gracias a él y en la actualidad, se pueden analizar efectos epidemiológicos, terapéuticos y metodológicos, que causan muchos agentes microscópicos. Bueno, también hizo lo que ya dijimos de las técnicas de cultivos sólidos, los métodos de tinciones, el aceite de inmersión, y todas estas últimas cosas que son elementales en el trabajo de un biólogo y de muchos otros investigadores y científicos. Entonces, tal vez pudieron haberse descubierto otras formas de realizar estas técnicas o equipos, y si no, pues realmente harían falta, porque gran parte de la microbiología sería tan inexacta como lo era antes de Koch, y tal vez se seguirían usando los animales de prueba a un nivel masivo, si nos ponemos a pensar en todos los cultivos de organismos que se hacen actualmente para tantas investigaciones. Así que yo creo que Koch realmente dio buenos aportes y buenos descubrimientos, y tenemos que agradecérselos. Tienes razón, también son aportes muy buenos que dio la ciencia. Muy bien, creo que ya se nos terminó el tiempo, pero de verdad me gustó mucho ver la historia de este gran cazador de microbios junto contigo. Sus aportaciones son básicas para el aprendizaje de muchas personas como nosotros dos, y esperamos que con este podcast también ilustre e inspire a muchos oyentes. Espero lo mismo,
porque es genial poder contar y escuchar la historia de científicos tan importantes para muchos de nosotros. Muy bien, con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo. Hasta luego. Adiós. Como vimos, Koch tiene grandes repercusiones a la biología y también aportó diversas técnicas que él mismo perfeccionó. Sin duda, una gran historia la que acabamos de ver. Nuestros siguientes personajes se caracterizan por una gran masacre de conejillos de indias. Con esto aportarían grandes avances en contra de la difteria. Menos mal que tantos conejos no murieron en vano. No se lo pierdan, será interesante.